Nuestro ADN es extraterrestre. Pruebas científicas. Segunda parte. Bienvenidos, planetarios y planetarias, a la segunda parte de esta recopilación de todas las teorías, investigaciones e hipótesis que apuntan hacia una verdad. La vida en la Tierra nació por la intervención de una inteligencia no humana. En la primera parte vimos que no se obtuvo ningún resultado con la llamada sopa primordial, tampoco de la panspermia, ya que ningún organismo resistiría tal viaje interestelar. Presta atención hasta el final, ya que en la segunda parte vamos a dar muchas ideas diferentes de lo que nos han contado. Claro está, al igual que en la primera parte, siempre desde el punto de vista de la ciencia, dejando por ahora a Dios aparte. En 1993, el profesor Philip Johnson, de la Universidad de California en Berkeley, invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población playera en la costa central de California. Procedían de importantes centros académicos, incluyendo Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Creo que Pájaro Dunes representó un punto de inflexión para muchos de nosotros. Individualmente todos teníamos interrogantes acerca de la teoría evolucionista. Cuando nos reunimos, cada uno trajo algo propio a la mesa y de repente vislumbramos una nueva manera de contemplar la vida que ninguno habíamos visto antes por separado. Pájaro Dunes, la reunión que fue el detonante para que muchos científicos vieran con otros ojos la realidad y empezaran a investigar por otros caminos, o al menos fue el punto de partida. El inicio de la colaboración de una serie de científicos que veían que la teoría evolucionista de Darwin no servía para explicar el origen de la vida. Obviamente, la teoría darwinista explica muchas cosas. Explica determinados cambios en la estructura física de los seres vivos. Explica por qué los miembros mejor adaptados de una especie sobreviven y los otros desaparecen. Explica muchísimas cosas. Sin embargo, la teoría darwinista, según determinados científicos, no servirían para explicar el origen de la vida. Lo que ocurrió en Pájaro Dunes en el año 1993, cuando se reunieron en un lugar de California, es que toda esa serie de científicos que tenían dudas y no les casaba la teoría darwinista, veían que se caía todo el andamiaje en el que estaba basado la biología, se reunieron para poner en común sus puntos de vista, sus investigaciones. Los científicos de Pájaro Dunes emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida porque cada uno abrigaba dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Behe cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química por sí sola pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Meyer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Hay quien dice que es el punto de partida de la famosa teoría del diseño inteligente, que ha creado muchísima polémica en Estados Unidos. El diseño inteligente no es creacionismo. El creacionismo defiende que la vida fue creada por Dios. Pero el diseño inteligente lo único que dice es que las teorías evolucionistas no sirven para explicar el origen de la vida. Y tuvo que haber alguna inteligencia. No entran a definir qué clase de inteligencia, si es Dios, si es una inteligencia extraterrestre o algún tipo de orden cósmico inteligente. No entran a definir qué tipo de inteligencia, pero que desde luego tuvo que existir alguna inteligencia que creara la vida en la Tierra. Como os digo, esto ha sido muy polémico, porque pone en solfa la teoría evolucionista de Darwin para explicar el origen de la vida, que ha sido en lo que se ha basado la ciencia durante mucho tiempo.
En la actualidad el darwinismo se da generalmente por sentado en el campo científico y en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en Pájaro Duns, están cuestionando aspectos clave de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en Pájaro Duns, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. A principios del siglo XX nace la teoría neodarwinista para explicar el origen de la vida. El neodarwinismo lo que hace es combinar diferentes campos de la ciencia de aquellos entonces con los que se sabía, de la teoría evolucionista de Darwin. Darwin, que era un genio y como digo su teoría explica muchísimas cosas, lo que viene a decir es que la vida evoluciona por un proceso de selección natural. La selección natural son mutaciones sucesivas y leves durante largos periodos de tiempo. Eso significa que los miembros de la especie mejor adaptados por esas mutaciones sucesivas y leves sobreviven y los otros desaparecen. Como digo, la teoría de Darwin puede explicar muchísimos cambios estructurales y físicos. Puede explicar por qué algunas especies se adaptaron mejor al medio que otras, pero no sirve para explicar el origen de la vida. De hecho, el propio Darwin decía que si se pudiera demostrar que existe un organismo complejo que no se ha formado por modificaciones numerosas, sucesivas y leves, mi trabajo se vendría abajo. Esto es lo que decía Darwin. Pues bien, queridos amigos y amigas planetarios, eso existe, según dicen determinados científicos. Eso no quiere decir que el trabajo de Darwin se venga abajo, para nada. Pero sí se viene abajo para explicar el origen de la vida. Es cierto, existen algunos tipos de elementos que parece que no se han formado de esa manera, sino que parece que han nacido ya formados. Por ejemplo, aquí tenemos que referirnos a un bioquímico muy conocido, Michael Vigil, la voz que escuchamos anteriormente en el fragmento que puse. Michael Vigil era, como muchos de los que se reunieron en Pájaro Duns, convencidos de la teoría evolucionista. Antes de seguir, amigos y amigas, quiero decir que estos son solo una serie de teorías e investigaciones de científicos de primer nivel. En Planeta Misterio no tenemos intención de cambiar su opinión sobre ningún tema. Michael Vigil, como otra serie de científicos, empezaron a ver puntos oscuros, que fallaba la teoría. Como buenos científicos, se pusieron a investigar y a hacerse preguntas. Hay que tener en cuenta que cuando nace la teoría darwinista, para explicar el origen de la vida, no existía la bioquímica como tal, y tampoco el microscopio electrónico, con lo cual faltaba muchísima información. Hoy en día sabemos que las células son algo enormemente complejo, pero volviendo al tema, hay una serie de estructuras llamadas cilios y flagelos bacterianos. Los cilios son una serie de orgánulos de las células eucariotas y los flagelos bacterianos son unas estructuras en forma de flagelos que sirven para empujar la célula. Michael Vigil y una serie de microbiólogos y de bioquímicos defienden que este tipo de estructuras son las que llaman sistemas irreductiblemente complejos, que quiere decir que son sistemas muy complejos formados por toda una serie de partes que tienen su función. Si una parte deja de funcionar, todo el sistema se acaba. También deja de funcionar. Es decir, es como un engranaje absolutamente perfecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que ninguna de las partes que forman parte del sistema tiene ninguna función por sí sola. Por lo tanto, no han evolucionado. Es decir, no se sostiene la teoría de la selección natural. Ninguna de esas partes tenía una función si no es formar parte del sistema. Por lo tanto, es como si el sistema naciera ya ensamblado. Así que en este caso, la teoría de selección natural
no podría explicar el origen de los cilios y los flagelos bacterianos. Dicho para que todo el mundo lo entienda, lo que viene a defender estos científicos es que tanto los cilios como los flagelos bacterianos y otra serie de elementos son producto de la ingeniería genética. Han sido ensamblados por algo y de hecho, estos elementos, por ejemplo los flagelos, han sido definidos como máquinas genéticas. Están formadas por una serie de piezas ensambladas. Tienen anillos rotatorios, paletas, rotores e incluso una especie de motor que sirve para impulsarlos. Es decir, tienen toda la pinta de máquinas genéticas. Lo que defienden Vegi y otra serie de microbiólogos es que alguien ha tenido que ensamblarlo, porque esas partes no tienen función por separado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué han evolucionado? No hay ningún punto de partida por el que cada uno de estos elementos haya podido evolucionar, sino que parece que esos elementos ya existían y alguien los ha ensamblado. Y hasta aquí la segunda parte de una serie de recopilaciones de todas las teorías, investigaciones e hipótesis que apuntan hacia una verdad. La vida en la Tierra nació por la intervención de una inteligencia no humana. No te pierdas la tercera parte próximamente. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información y mucha más en planetamisterio.net.